Hoy vamos a comenzar a ver humedad atmosférica que corresponde a la unidad 6. En nuestra aula virtual da inicio este tema al módulo número 2. Los objetivos que nos hemos propuesto: poder explicar los estados del agua, su transformación y consecuencias, poder diferenciar las formas de medir la humedad atmosférica, conocer el instrumental y destacar la importancia biológica de la humedad atmosférica. Como podemos ver, aquí tenemos los contenidos que vamos a tratar en esta unidad: los distintos estados, las variaciones, su relación con la curva de saturación, las medidas del contenido de vapor de agua en el aire, los conceptos de humedad absoluta y relativa, tensión de vapor, déficit de saturación y punto de rocío, y la medición de la humedad atmosférica. Para tener en cuenta cómo es la distribución del agua en el planeta, es importante entender de dónde proviene esta agua. Entonces, principalmente proviene de las depresiones oceánicas o marinas que ocupan las 2/3 partes de la superficie. De esta superficie con agua, el 96,5% va a corresponder a aguas saladas y solamente el 3,5% corresponde a aguas dulces, es decir, que son posibles de utilizar. Del total de esa agua dulce, de ese 3,5%, un 69% está confinado en los glaciares y en forma de nieve. Un 30% está retenido al suelo y el 1% restante corresponde a fuentes superficiales de agua, como pueden ser fuentes de agua dulce como lagos, ríos, lagunas. De toda esta cantidad de agua dulce, la que puede ser usada procede esencialmente de lo que va produciéndose la escorrentía superficial del agua de lluvia, es decir, aquella que llega a la superficie de la Tierra por medio de las precipitaciones. Esta agua se recicla en la naturaleza en lo que conocemos como ciclo hidrológico. ¿Qué quiere decir? Nuestras fuentes de agua, como pueden ser los lagos, los ríos, los océanos, evaporan el agua, llevan el agua en forma de vapor a la naturaleza, allí va a condensar, va a conformar las nubes y luego va a ser devuelta a la superficie por medio de las precipitaciones. Así es como encontramos estas fuentes de agua líquida, como decíamos recién, océanos, lagos, ríos, y aquella que está almacenada en las capas superficiales del suelo. También, como parte de este ciclo del agua, tenemos en cuenta que las plantas y otros seres vivos van a evaporar agua, que es lo que conocemos como transpiración, y lo pueden hacer directa o indirectamente utilizando la energía solar. Este vapor de agua vuelve al estado líquido a través de la condensación o, en algunos casos, al estado sólido por congelamiento. Van a formar las nubes y liberando energía absorbida por evaporación. Las nubes en algún momento van a perder el estado coloidal y se van a producir las precipitaciones sobre los océanos y sobre los continentes también. Desde los continentes puede nuevamente fluir hacia los lagos, los ríos, ser absorbida por el suelo o escurrir en forma subterránea, etc. Y así es como se vuelve a conectar el ciclo del agua. El ciclo del agua no está aislado de los fenómenos meteorológicos que a nosotros nos interesa ver. ¿Por qué? Porque el mismo va a estar influenciado por diferentes factores meteorológicos. Decíamos recién, cuando veíamos el gráfico anterior, que el vapor de agua puede volver al estado líquido a través de la condensación o al estado sólido por congelamiento. ¿Sí? Entonces va a tener una determinada función en la formación de las nubes y, a su vez, liberando energía absorbida por evaporación. Esas nubes en algún momento, ya lo vamos a ver cuando veamos precipitaciones, van a perder el estado coloidal y se va a producir las precipitaciones sobre océanos y continentes.
Entonces, es importante tener en cuenta que diversos factores meteorológicos van a influenciar en la humedad atmosférica, ¿sí? ¿Quiénes son estos factores? En primer lugar, decíamos como factor principal la radiación solar, que a su vez va a influir sobre la temperatura. La temperatura va a influenciar sobre los vientos y sobre el contenido de humedad de los mismos. El vapor de agua en la atmósfera puede cambiar a distintos estados, ¿no? La podemos encontrar en estado sólido, líquido, de vapor, y estos cambios se pueden dar a la presión y temperatura existentes en el ambiente. Esto va a hacer que el agua que se evapora como gas en los océanos pueda volver como líquido en las precipitaciones, es decir, va logrando su equilibrio. Estos procesos van a requerir absorción o liberación de energía. Cuando se le agrega o quita calor al agua, se va a producir un aumento o disminución de la temperatura y a este calor lo vamos a llamar calor sensible. El agua manifiesta el calor agregado o perdido cambiando su temperatura. Una porción de este calor no se manifiesta como calor sensible, porque por ejemplo se utiliza para producir el cambio del estado líquido al de vapor. Y el calor necesario para producir este cambio de fase se lo denomina calor latente de evaporación. Entonces, entendemos a la evaporación como el proceso por el cual el agua cambia del estado líquido al gaseoso. Es el responsable de la transferencia del agua desde la superficie terrestre hacia la atmósfera. La condensación es el proceso o el cambio de estado del agua de la fase gaseosa, es decir, del estado de vapor, al estado líquido. En este proceso se libera calor latente de condensación que es de aproximadamente 540 calorías por gramo. La solidificación o congelación es el proceso que va a pasar del estado líquido al sólido. Es decir, del estado de agua líquida a hielo. Para que un gramo de agua se congele, se libera al ambiente calor latente de solidificación que es de aproximadamente 80 calorías por gramo. El proceso inverso de fusión o de derretimiento es la transformación contraria, de sólido a líquido. Y aquí lo que se hace es, se devuelve al sistema, se agregan al sistema 80 calorías por gramo, denominado como calor latente de fusión. El proceso que pasa de sólido a vapor o de vapor a sólido lo conocemos como sublimación. En este proceso, cuando pasamos de gas a sólido, en el proceso se libera energía como calor latente de sublimación equivalente a 620 calorías por gramo. Y el proceso de pasaje de sólido a gas, sin pasar por la fase líquida, lo conocemos como calor latente de sublimación. Y necesitamos 620 calorías por gramo para que se produzca este cambio de fase. Si recuerdan de cuando vimos la composición de la troposfera, decimos que entre algunos de los componentes de la atmósfera era el vapor de agua, ¿no? Entonces, la atmósfera está formada por una mezcla de gases en proporciones constantes que conforman el aire seco y vapor de agua, cuya concentración es muy variable de un lugar a otro. El vapor se comporta como un gas ideal, por lo tanto, el aire húmedo, que es la mezcla de aire seco y vapor de agua, se puede tratar también como un gas ideal. Sin embargo, esta aproximación presenta la dificultad de que la masa molecular específica del aire húmedo no es constante porque depende de la cantidad de vapor de agua que contiene y se define como humedad a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Aquí podemos ver en
mapa, digamos, cómo el vapor de agua que encontramos en la atmósfera, digamos, va cambiando sus proporciones en función de la latitud. Recuerden que el vapor de agua va a tener una relación en el contenido dependiendo de diferentes factores meteorológicos, como pueden ser la radiación y la temperatura. Entonces, si estos dos se ven modificados por la latitud, también van a modificar el contenido vapor de agua con respecto a la latitud. Lo que vamos a ver aquí es poder entender que a mayor temperatura, mayor capacidad de almacenar vapor de agua. La cantidad de vapor de agua que puede estar presente en el aire a una hora determinada varía enormemente de un lugar a otro. Puede pasar de casi nada en el aire frío y seco de regiones árticas durante el invierno hasta poder contener 4 o 5 veces más el volumen dado de la atmósfera en las zonas húmedas ecuatoriales. Si entendemos al concepto de humedad como la cantidad de vapor de agua presente en el aire a una temperatura determinada, la cantidad de humedad que puede contener una porción de aire tiene un límite. Ese límite lo conocemos como punto de saturación. A una determinada temperatura, la proporción de vapor de agua relacionada con la máxima cantidad que puede contener una porción de aire es lo que llamamos la humedad relativa y la expresamos en porcentaje, es decir, la relación entre lo máximo que puede contener y lo que realmente contiene. Cuando el aire está saturado, la humedad relativa es del 100%, tal como lo vemos en el esquemita de la derecha. Con un cuadradito negro nos dice que contiene el 100% de humedad ese aire. Un cambio en la humedad relativa de la atmósfera se puede atribuir a dos causas. Una es estar expuesto a una superficie acuática, entonces la humedad se incrementa por efecto de la evaporación. Esto es raro. Pero la segunda forma es a través de un cambio de temperatura, cuando no agregamos vapor de agua, pero si se produce un descenso de temperaturas, incrementamos la humedad relativa. Este cambio es automático. ¿Por qué? Porque la capacidad del aire para contener el agua en estado gaseoso disminuye con el enfriamiento, lo que resulta en un incremento en el porcentaje de este elemento respecto de la capacidad total de una porción de aire determinada. De manera inversa, ¿qué ocurre si aumentamos la temperatura? Esto va a producir una disminución de la humedad relativa, aun cuando no exista liberación de vapor de agua. En el ejemplo que vemos a la derecha es el pasaje de frío a más cálido. Vemos un ejemplo que nos puede ayudar a entender esta idea. Tenemos 3 horarios diferentes. A las 10 de la mañana vemos la temperatura del aire es de 16 grados y la humedad relativa es del 50%. A diferencia de lo que veíamos a las 4 de la mañana, que hace 5 grados y la humedad relativa es del 100%. A las 15 horas, que es el horario en el que se produce aproximadamente la máxima temperatura del día, y el aire está más caliente por efecto del sol, llega la temperatura a 32 grados en este ejemplo, allí vemos como la humedad relativa es de aproximadamente el 20%. Por lo que tendremos un aire mucho más seco. A medida que se va haciendo de noche, el aire se va enfriando, tal como vemos en la curva de la izquierda que nos va mostrando la dinámica de la temperatura del día en relación con la humedad, y a eso de las 4 de la mañana vuelve a encontrarse el mínimo de temperatura llegando a los 5 grados. Y ahí vemos cómo, o podemos decir que la humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura del aire. La humedad relativa es un importante indicador del estado de vapor de agua contenido en el aire.
pero no deja de ser una manifestación de la cantidad relativa presente en relación a la cantidad necesaria para saturar. También tenemos otros indicadores que nos sirven para medir. La humedad específica es la masa de vapor de agua expresada en gramos que se contiene en 1 kilogramo de aire. Y la humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua expresada en gramos dispersa en un volumen de aire. A la humedad existente en un momento determinado se la indica a través de la humedad específica como masa de vapor o bien a la humedad absoluta si nos referimos a una cantidad expresada en gramos. Para que podamos entender, en la región ártica el aire frío y seco llega a tener aproximadamente hasta 0,2 gramos por kilogramo, mientras que cuando estamos en la presencia de un aire cálido y húmedo, las regiones ecuatoriales puede llegar a contener hasta 18 gramos por kilogramo. Otros indicadores que nos sirven que nos ayudan a entender este tema son el de tensión de vapor, que es la presión que ejerce el vapor que contiene el aire sobre una unidad de superficie, y aquí entra en juego una relación entre la temperatura y la capacidad que tiene el aire de contener vapor en relación con la temperatura. El punto de rocío es la temperatura crítica, es decir, es el punto en el cual el aire se satura por enfriamiento. Es la temperatura a la cual se satura mi masa de aire. Y el déficit de saturación va a ser la cantidad de vapor de agua que le falta a una masa de aire para que la misma quede saturada. Aquí vemos la oscilación que se produce entre la humedad relativa y la humedad específica a escala planetaria. Y vemos el comportamiento respecto de la latitud. Vemos en la curva de arriba, que corresponde a la humedad relativa, presenta dos mínimos y sus máximos. De manera inversa, la curva de humedad específica presenta un único máximo en el ecuador y declina hacia las latitudes altas. La humedad específica tiene un patrón geográfico para poder medir una fuente natural básica, que en este caso es el agua, que se puede aplicar, que va desde regiones ecuatoriales hacia las polares. Es una medida de la cantidad de agua que se puede extraer de la atmósfera a través de las precipitaciones. El aire frío aporta una pequeña cantidad de lluvia, mientras que el aire cálido puede suministrar grandes cantidades de lluvias. Vamos a recordar de cuando vimos circulación general de la atmósfera. Decíamos que la zona ecuatorial se distingue por un ascenso del aire cálido y húmedo a través de las células de convección, el cual llega hasta el límite de la troposfera. A medida que se forman la condensación y precipitación, se liberan enormes cantidades de energía almacenada en forma de calor latente. A esta zona, por la intensa producción de calor sensible por condensación, se la denomina el fogón del planeta. El movimiento hacia el ecuador para reemplazar el aire que asciende, decíamos, forma los vientos del este tropicales o alisios. El agua que se evapora de las superficies oceánicas en las altas subtropicales es llevado hacia el ecuador en forma de vapor. De la línea central hacia los 10 grados norte y sur, el movimiento tiene una dirección norte, y donde se sitúa en la parte inferior una dirección sur. En las latitudes medias, donde las ondas que se forman en las altas capas de la atmósfera, por advección, los anticiclones y depresiones intercambian aire frío polar por aire cálido tropical a lo largo de los paralelos. El vapor de agua se transforma en dirección hacia los polos, alcanzando su mayor proporción de flujo en los 40 de latitud. La condensación, debido a las tormentas ciclónicas, elimina el vapor de agua de la troposfera y en cantidades mayores en las altas latitudes, de manera que el movimiento de vapor de agua declina, alcanzando valores casi nulos en los polos.
Para poder entender la dinámica de la humedad relativa a escala planetaria, tenemos que recordar un poco cómo es la circulación general de la atmósfera y qué es lo que ocurre en la zona ecuatorial, que se caracterizaba por ser una zona de convergencia, donde se dirigía, hacia donde se dirigía el aire, y el aire cálido y húmedo tenía por células de convección tendencia a ascender. Llegar al límite de la troposfera, se formaba la condensación y precipitación. Entonces se liberan grandes cantidades de energía que queda almacenada como en forma de calor latente. A esta zona, por la intensa producción de calor sensible por condensación, se la denomina un poco el fogón del planeta. El movimiento hacia el ecuador, para reemplazar ese aire que asciende, decíamos que estaba debido a los vientos del este tropicales o bien los alisios. El agua que se evapora de las superficies oceánicas en las altas presiones subtropicales van a ser llevadas hacia el ecuador en forma de vapor. Por eso nos explican esos mínimos que se producen en las zonas de las altas subtropicales. Que allí es donde, o en esas latitudes entre los 20 y los 30 grados, justamente es donde vamos a encontrar las grandes zonas desérticas. En las latitudes medias, donde las ondas que se forman en las capas altas de la atmósfera, por advección tenemos los anticiclones y las depresiones, que son los centros de alta y baja presión que graficamos en el trabajo práctico. Estos intercambian aire frío polar con aire cálido tropical a lo largo de los paralelos, es decir, en ese dinamismo que tienen. Entonces el vapor de agua se va transformando o se va transportando en dirección hacia los polos, alcanzando una mayor proporción en la región cercana a los 40 grados de latitud. Allí la condensación, debido a las tormentas ciclónicas, elimina el vapor de agua de la troposfera y en mayores cantidades en las altas latitudes. De manera que el movimiento de vapor de agua va declinando, alcanzando valores prácticamente nulos en la región de los polos. La representación gráfica que nos permite interpretar todos estos indicadores es la curva de saturación, o también denominada curva de tensión de vapor de saturación, en función con las temperaturas. Y dentro de esta curva es que vamos a ubicar algunos de los indicadores que vimos anteriormente. Esta es la curva de tensión de vapor en relación con la temperatura, y aquí podemos identificar estos indicadores. Vamos a poder identificar a la humedad absoluta actual, identificada con la letra E minúscula, que corresponde al cuadradito este, es decir, la cantidad de humedad presente a una temperatura determinada. La humedad absoluta de saturación, identificada con la letra E y que abarca toda esta porción que me marca la flecha roja, con la E mayúscula, es decir, es la máxima capacidad o la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener a esa temperatura. El déficit de saturación está identificado aquí con un corchete con la letra DS, justamente la diferencia que existe entre la absoluta de saturación y la humedad absoluta actual. Y vemos que con el descenso térmico podemos identificar el punto de rocío, que nosotros lo vamos a ubicar aquí en el eje de las abscisas, con la letra PR, que significa que ese mismo contenido de humedad que yo tenía, por descenso de temperatura, llego a la saturación. Y bueno, la temperatura a la cual obtengo la saturación es lo que conocemos como punto de rocío. Por eso lo ubicamos en el eje de las abscisas. Aquí también es posible deducir que durante el proceso de descenso de temperatura, la relación entre la humedad absoluta y la humedad absoluta de la saturación va a ir aumentando hasta llegar al 100% de la humedad relativa. Como lo habíamos visto un par de diapositivas
más arriba, donde íbamos viendo cómo cambiaba la capacidad de contener vapor en relación con la temperatura. Vamos a comenzar a ver el instrumental para medir la humedad. Uno de los instrumentales que se utiliza es el psicrómetro. El mismo consta de 2 termómetros. A uno de los termómetros lo denominamos termómetro seco y al otro termómetro húmedo. Como vemos en la imagen, el bulbo del que denominamos termómetro húmedo está envuelto en una tela de algodón y sumergido en agua, por eso su nombre de termómetro húmedo. Este instrumental va colocado en la estación meteorológica adentro del abrigo meteorológico. ¿Cómo hacemos para calcular la humedad? Vamos a utilizar la fórmula psicrométrica y a partir de la fórmula psicrométrica vamos a poder obtener en primer lugar la humedad absoluta y después de diversos cálculos la humedad relativa, el déficit, podemos calcular también la temperatura del punto de rocío. Lo importante aquí es que el observador lo que realiza es la lectura de la temperatura del termómetro seco y la lectura del termómetro húmedo, para después aplicar la fórmula psicrométrica y hacer los demás cálculos. En general, lo que vamos a medir respecto de la humedad en el aire es la humedad relativa y lo vamos a medir con el psicrómetro. El psicrómetro es un instrumental que nos va a permitir medir humedad de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque el psicrómetro consta de 2 termómetros, es decir, que a partir de la lectura de una temperatura nosotros vamos a obtener un valor de humedad relativa. ¿En qué consiste el psicrómetro? Son 2 termómetros, uno, el de la izquierda, denominado termómetro seco, y el de la derecha, denominado termómetro húmedo. Aquí vemos como el bulbo del termómetro está envuelto con una tela de algodón, con una muselina y a su vez sumergido en un recipiente con agua. Por ello recibe el nombre de termómetro húmedo. Luego, a través de la fórmula psicrométrica o de la lectura en la tabla psicrométrica, podemos calcular los distintos indicadores de humedad absoluta o también la humedad relativa. Directamente con la aplicación de la fórmula psicrométrica, que me dice que humedad absoluta es igual a la tensión máxima de vapor de la temperatura del termómetro húmedo, es decir, cuando hacemos la lectura, vemos cuál es hacemos la lectura de la temperatura del termómetro húmedo y del termómetro seco. Vamos a la tabla de tensión de vapor y la saturación que le corresponde, la tensión de vapor que le corresponde a la lectura del termómetro húmedo es el valor que vamos a colocar aquí. Menos 0,5, que es un valor constante, por la diferencia de la lectura que hagamos del termómetro seco menos la lectura que hagamos del termómetro húmedo. A partir de allí vamos a obtener la humedad absoluta, es decir, el contenido de humedad. Luego de su relación podemos llegar a obtener los otros indicadores. Aquí vemos al termohigrógrafo, otro instrumental para medir, que permite medir temperatura y humedad relativa. Tiene el mecanismo inscriptor por el cual los datos se van a ver reflejados en una faja. Tanto el psicrómetro como el termómetro, como decíamos, van ubicados en la estación meteorológica dentro del abrigo meteorológico, como vemos en la imagen de la izquierda. También podemos encontrar como instrumental para medir el higrotermógrafo o también el higrógrafo, es decir, son instrumentales que tienen un mecanismo inscriptor que me permite ir graficando en una faja la humedad relativa en relación, en este caso, con la temperatura. Tanto el psicrómetro como el termohigrógrafo van ubicados dentro de la estación meteorológica en el abrigo meteorológico, en la casilla del abrigo meteorológico, que es una casilla pintada de blanco, con persianas que permitan correr el aire, distribuidos de manera de protegerlos de la radiación directa del sol.
Y este abrigo meteorológico está colocado a una altura de 1,50 m. Esto es un detalle gráfico de un registro del termógrafo de una faja, donde la línea en rojo corresponde a la temperatura y a su variación durante el día, y la línea verde a la humedad relativa. Y aquí podemos ver justamente esto que decíamos hoy, ¿no? Que la humedad relativa varía inversamente proporcional a la temperatura del día. Es decir, cuando se ve el mínimo de temperatura, encontramos el máximo de humedad relativa. Cuando se produce el pico máximo de temperatura, encontramos el mínimo de humedad relativa. Y así sucesivamente el comportamiento. La humedad atmosférica tiene una alta importancia agronómica, al igual que la temperatura. En primer lugar, lo hemos visto cuando vimos el balance de radiación, como las nubes, que contienen gotas de agua, absorben las radiaciones térmicas. Esto a su vez puede producir variaciones importantes en la temperatura del aire cuando genera los distintos procesos de refracción o dispersión difusa. La cantidad de vapor de agua que ya existe en la atmósfera, por otro lado, va a regular la velocidad con que se evapora el agua de la superficie de la Tierra y también en los océanos y mares. Es decir, no se va a estar de alguna manera regulando el equilibrio. Si hay muy poca humedad en el ambiente, se va a evaporar y las plantas y animales van a transpirar mucho, es decir, que va a haber mucha pérdida de humedad. Entonces, va a generar diferentes influencias. Si el ambiente está muy saturado, es decir, está muy cargado de humedad, no va a haber evaporación ni transpiración. Al condensarse y o congelarse, puede producir numerosos fenómenos meteorológicos. Cuando veíamos el ciclo del agua, veíamos cómo va interviniendo en el proceso de evaporación para la conformación de las nubes, luego las nubes, cuando se rompe el equilibrio, producir la lluvia, puede también producir el granizo, la conformación del rocío, es decir, diversos fenómenos meteorológicos que van a tener su implicancia agronómica. Con el mecanismo de regulación de la evaporación, a su vez va a regular la desecación de los suelos. Va a tener influencia en la velocidad de transpiración de las plantas y animales y a su vez puede influir en la aparición o no de diversas plagas y enfermedades. Aquí simplemente a modo ilustrativo diferentes noticias donde vemos cómo la humedad alta o baja va teniendo su influencia en diferentes aspectos agronómicos y que pueden tener su influencia buena como su influencia negativa. Y aquí vemos una comparación de cómo un cultivo reacciona cuando la humedad es demasiado baja o bien cuando la humedad es demasiado alta. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos fenología del maíz, pero para tener en cuenta cómo influye la humedad, ¿no? Vamos a hacer una comparación entre cuando hay muy baja humedad relativa respecto de cuando hay muy elevada humedad relativa. Baja humedad relativa, vamos a observar el marchitamiento, el acartuchamiento de las hojas del maíz, mientras que si se produce un excedente de humedad, el crecimiento de la planta se va a ver debilitado. Cuando hay baja humedad, las plantas pueden tender a atrofiarse. Cuando hay muy elevada humedad, se puede favorecer al aumento de enfermedades en las hojas. Si la humedad es baja, el tamaño de las hojas va a ser mucho más bajo, es mucho más pequeño. La planta va a tender a retrotraer su crecimiento para hacer más eficiente la poca humedad que absorbe. Si es muy elevada, va a haber deficiencia en la absorción de nutrientes. Cuando la humedad es baja también podemos encontrar las puntas y partes de las hojas quemadas, también las hojas rizadas y, como decíamos, acartuchadas, enrolladas en sí mismo. Y algunas plagas, cuando la humedad es muy baja, también pueden proliferar. Y en el caso de la humedad alta,
vamos a ver enfermedades de raíces por el proceso de saturación de agua del suelo, la presencia de edemas en las hojas y bordes quemados por efecto de la gutación. La gutación es ese fenómeno que genera las gotitas, ¿no? Y los mismos con tanto excedente por efecto de la época del año y del calor produce la quemadura en esas zonas. La bibliografía la tienen disponible en el área de recursos bibliográficos, tanto el libro de Quadrat como el de Strahler, el de Murphy, están allí disponibles en el aula virtual. También pueden agregar, ahora está disponible el libro de garabatos, así que bibliografía para estudiar este tema no les va a faltar.